Y el coxal tenía 3 porciones. ¿Cómo se llaman las porciones? Ilion, isquion y pubis. Muy bien. Ilion es como la parte ya más superior, el isquion es como por abajo y pubis, por delante, por anterior. Que forman un solo hueso, sí, no están separados. Solo en la vida uterina están separados. ¿Y cómo están unidos entonces estos huesos? ¿Cómo se unen? Con el sacro, por ejemplo. ¿Cómo se llaman las articulaciones de Sacroiliaca. la sacroiliaca, ¿cierto? ¿Y de qué tipo son, de qué tipo son estas articulaciones? Era una sinovial plana. Ya, la anterior es sinovial plana y la posterior Cartilaginosa. No. era fibrosa sin desmosis. ¿Ya? Sin dermos. Tienen dos tipos, la anterior es sinovial plana y la de atrás, como la parte como de atrás que se une, es fibrosa sin desmosis. Y la otra unión de los huesos púbicos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa articulación de sínfisis púbica? La sínfisis púbica, ¿ya? ¿Qué opinan, o qué creen de como del tipo pensando en el tipo articular que tienen estas articulaciones? ¿Serán muy móviles o poco móviles? Ese es muy móvil. ¿Cuál? Si se acuerdan de cómo eran las articulaciones, las sínfisis eran móviles, estaban como dentro de las muy móviles. Así. No, ¿cierto? Las más móviles eran las sinoviales y las que tenían generalmente la plana era la menos móvil de todas las sinoviales, ¿verdad? Y las fibrosas sin desmosis tampoco se mueven. En general se debería mover muy poco. Entonces la pelvis en general no es una articulación, la sacroiliaca ni la sínfisis, que sean como móviles. Excepto en una etapa de la vida que sí necesita ser móvil, cuando es embarazo y en el parto, ¿cierto? Que ahí ya se secretan algunas hormonas que hacen que estas articulaciones y todas las del cuerpo en general se vuelvan más laxas para que la apertura superior y la apertura inferior se abran y se cierran de acuerdo a cuando va pasando el feto. Ya, es el único momento en que se vuelven móviles. Y eso, entonces con respecto a la apertura superior, recuerden, no vamos a hablar todo ahora porque si no, no vamos a alcanzar a ver recuerden aprenderse bien cuáles son los límites y recordar que la apertura superior está abierta en el fondo, no tiene ninguna estructura que la cierre, ¿ya? Entonces está abierta hacia la cavidad abdominal. En cambio la apertura inferior está cerrada. ¿Por qué está cerrada? Por el piso pélvico, ¿cierto? Todo esto, así como mi mano, es el piso pélvico que cierra esta apertura inferior. Ya que ahí lo vamos a ver en esa pelvis. También apréndanse bien los límites de la apertura inferior. Ya hay algunas eminencias entonces que podemos ver aquí como importantes en el fondo. Podrían ser estos límites de acá arriba, ¿cómo se llaman? Crestas ilíacas, ¿cierto? Todo esto son las crestas ilíacas. Y acá adelante hay unas espinas que son muy fáciles de palpar en anatomía de superficie, que se llaman... ¿Alguien sabe cómo se llaman? Estas espinas ilíacas anterosuperiores, ya, porque están por anterior obviamente y porque son las más superiores de arriba, ya, y las que están de abajo se llama espina ilíaca anteroinferior. Entonces ambas son antero, pero una es superior y la otra es inferior, ya, y por atrás recuerden que igual hay espinas ilíacas, son las posterosuperiores y las posteroinferiores. ¿Qué más? El punto más anterior del sacro, ¿cómo se llamaba? Promontorio. Promontorio, ¿ya? Que sería ese que está marcado ahí. Promontorio, aquí estaría sínfisis del pubis. Y estos que tienen aquí el pubis, ¿cómo se llama? ¿No? Tubérculo del pubis. Están ahí los dos tubérculos del pubis. Y los de abajo, sí. Tenemos acá abajo donde está el isquio, tenemos dos espinas, una a cada lado, que se llaman espinas isquiáticas. Que son estas que tengo ahí marcadas. Una tengo con plasticina. Las espinas isquiáticas son un lugar de inserción de ligamentos, de músculos, son muy importantes. Y la otra que no la puedo dar vuelta, pero está marcada acá abajo, que es cuando nosotros nos sentamos, deberíamos apoyar esta zona. ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo se llamaba la espina anterior? ¿Cuál? ¿Esta? No, Ah, la espina isquiática, de isquion. son estas.
espina isquiática. ¿Ya? Y esta que está acá abajo, que es todo esto que ven aquí, ya que es lo que cuando uno se sienta apoya, ¿cierto? Si uno se está sentado y se palpa la zona de los glúteos, se siente el choque óseo, es esto que se llama tuberosidad isquiática, que es todo esto. Que es esa zona como rugosa que se siente ahí en la pelvis, en la zona del isquio. ¿Ya? Eso, ¿se me pasa algo? No. Bueno, y el sacro, que ya lo habíamos visto, ¿cierto? En columna, y el coxis, el final de la columna. Esa era espina. Esta es espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior. Ya. Veamos ahora, ¿alguna duda con la pelvis? O algo que, bueno, ¿cómo se llama? ¿Agujero? No, obturador. Ya, agujero obturador. Y lo otro que no les había dicho, que recuerden que el coxal tiene dos caras, una interna, que es la que obviamente va a dar con la fosa ilíaca, con algunos músculos aquí y todo lo que es órganos pélvicos, y también tiene una cara externa que tiene esta superficie, ¿cómo se llama? Acetábulo. Ya el acetábulo es la superficie articular del coxal, ¿cierto? Que después vamos a ver en miembro inferior que articula con el fémur y forma la articulación de cadera. Por externo entonces está ese acetábulo. Ya, eso entonces con la pelvis, que es lo más importante. Veamos ahora que es de órganos. Estos órganos pélvicos, ¿de qué será? ¿De hombre o de masculino o femenino? Yo digo. Masculino. Masculino, ya bien. Porque esto es ese rojo, ¿qué sería? ¿Qué le pondrían ahí? La vejiga, ¿ya? Todo esto es la vejiga. El músculo, si se fijan, es músculo. Tiene como fibras musculares, así que esto es la vejiga. Y por lo tanto lo que está abajo de la vejiga es la próstata, ¿ya? Entonces este es masculino. Próstata sería ese. Próstata, vejiga. ¿Ya? Y de la vejiga salen aquí dos conductos. ¿Cómo se llaman esos? Uréteres. Uréter, ¿ya? Uréter. Los que están, si se fijan, pegados a la uretra, uréter. Que salen en el fondo del músculo de la uretra. Uréter. ¿Ya? Y por detrás de la vejiga está esta vesícula, esta glándula que se llama. ¿Esta? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿No era seminal? Sí. Glándula seminal o vesícula seminal. Ya a los dos lados también está. Y por ahí, detrás de la glándula seminal, tenemos el conducto, que ahí está pintado en ese, que es lo mismo que que después sale por aquí. ¿Deferente? El conducto deferente, ya muy bien, donde se van los espermios. Conducto deferente, entonces, vesícula seminal, próstata, vejiga. ¿Y esto qué es? Detrás de la vejiga, el recto. Ya el recto va por posterior a la vejiga. Celular. Ya, me esperan un segundito. No, el otro. Ahí, el que se conecta con el femoral. Ya. Ya, y este es lo mismo. Ese. Este es exactamente lo mismo que este, pero en otro modelo. Entonces, ¿qué sería esto de color músculo? Vejiga. Vejiga, ¿cierto? Lo que está abajo, próstata. Próstata. Lo que está Glándula detrás, seminal. Vesícula, glándula seminal, bien. Y de estos conductos blancos, Conducto deferente. conducto deferente. ¿Ya? Y este que está pinchado aquí, La uretra. uréter. A ambos lados uréter. Yo pensé que ese era un No, sí, podría parecer como por las tubas. Ya, entonces todo lo mismo que ese. Fácil, muy fácil. Y ahora vamos con este, gracias. Y este de piso pélvico y periné. Deberíamos orientarlo así, ¿cierto? Porque esto sería anterior y esto sería por posterior. ¿Ya? ¿Y esta pelvis sería femenina o masculina? Femenina. ¿Qué podríamos decir como de la pelvis femenina? ¿Era más baja, más ancha o no? Es más ancha, sí. Bueno, no tenemos comparación aquí, pero sí es más ancha que la de él. Tenía, sí, como una forma de corazón.
Y lo otro es que si la comparamos con la de masculina, recuerden que el ángulo del pubis era más grande, era como en B. Sí, este es más grande. Y lo otro importante es fijarse obviamente que la pelvis femenina tiene ¿cuántos orificios? 3, ¿cierto? Y la del masculino solamente tiene 2, ¿ya? Pues la femenina tiene el meato de la uretra, ¿cierto? Tiene la apertura vaginal y el ano. Ya en el hombre solamente tiene 2, el de la uretra y el del ano. Entonces también eso ya uno puede diferenciar al tiro si es femenino o masculino. Yes. Ya, entonces ahora veamos las estructuras de anterior hacia posterior y veamos lo de lo más superficial a lo más profundo. Primero tenemos entonces la musculatura del perineo. Lo primero que tenemos pensado aquí es el clítoris, ¿no? Aquí está medio separado, pero ya sería clítoris y de ahí ya los músculos, tendríamos este músculo que va por aquí, ¿cómo se llama? Está pintado aquí en morado. Isquio cavernoso, ¿ya? El isquio cavernoso y el bulbo. No, el músculo, ese es el bulbo vestibular. El músculo es bulbo esponjoso. Ya, aquí el bulbo esponjoso, si se fijan, está cortado para poder ver abajo del bulbo esponjoso el bulbo vestibular, que sería ese verde. O bulbo del vestíbulo también lo pueden encontrar en los libros. El bulbo del vestíbulo. Y detrás del bulbo del vestíbulo hay una glándula, que se llama la glándula vestibular mayor. Sí. Glándula vestibular, porque está en el vestíbulo, glándula vestibular mayor. Entonces el bulbo del vestíbulo y glándula vestibular mayor. Y por encima iría el músculo bulbo esponjoso. Ya, eso es superficial. Después hay otro músculo que cruza el perineo, de aquí para acá y de aquí para acá. ¿Cómo se llama? Transverso superficial. Transverso superficial del perineo, ¿cierto? Que cruza desde el cuerpo perineal. Y eso sería superficial. Ya, y de ahí, de aquí para atrás, todavía estamos en la zona como más superficial, un lugar muy importante, porque aquí en esta zona confluyen o llegan casi todos los músculos, todos los tendones como que se insertan ahí en el fondo, llegan como ahí. ¿Cómo se llama eso? El cuerpo del perineo. Cuerpo perineal, ya. Cuerpo perineal o cuerpo del perineo. Ya esa zona es como, se dice que en el fondo es como la que recibe la mayor tensión de todo lo que es órganos pélvicos, de todo, porque confluyen casi todos los tendones y llegan ahí. Todos los músculos de fondo. ¿Ya? Y cuando existe el tema del trabajo, o sea, del canal del parto, se tiene que abrir para que pase obviamente el bebé. Esta zona del cuerpo perineal es como la que más se distiende y generalmente tiende al desgarro, a desgarrarse un poquito, pero es fisiológico, es normal y se recupera igual rápido. El cuerpo perineal, que es como justo de la zona que está más cercana a la apertura vaginal. Y de ahí para atrás entonces vería este músculo que es redondo o circular, ¿cierto? Que rodea al ano. ¿Cómo se llama ese? Elevador del ano. No. Es que es más externo, acuérdense que estamos hablando de no de profundo, sino que todo lo que es más superficial. Esfínter externo del ano, bien. ¿Cómo se llama? Esfínter externo del ano. Recuerden que todavía no vamos al piso pélvico, que es lo del elevador del ano y todo eso, porque estamos viendo como la capa más superficial. Ya, el esfínter externo del ano, recuerden que es circular, rodea todo lo que es el ano. Y de ahí para atrás tenemos otro cuerpo que se va desde el ano hasta el coxis, que se llama cuerpo ano-coxígeo. Cuerpo ano-coxígeo. Sería eso. Ya, y de ahí otra capa, porque recuerden que el perineo tiene muchos compartimentos, que viene un poquito más profunda que esta parte superficial. Sería este músculo que cruza aquí, que tiene una fascia, y se llama diafragma urogenital. No está pinchado aquí, no sé. Ya, pero sería este. Diafragma urogenital. Ya, y de ahí ya vendría, ¿cierto? Si se fijan, sacamos esto, cortamos esto, vendría más profundo lo que es todo lo que es el piso pélvico. Sí. ¿Y el piso pélvico por qué músculo está formado? Elevador del ano. Ya, elevador del ano y coxígeo, ¿cierto? Y el elevador del ano es el que se divide en 3 porciones, que son las que ustedes nombraron delante. La más cercana en el fondo como a los orificios es el pubo rectal, bien. Pubo rectal, después viene pubo coxígeo y después viene el iliocoxígeo, que es como la porción más grande.
Y después ya viene solamente el músculo coxígeo. Y al otro lado lo mismo. Pero aquí en este lado no se alcanza a ver el coxígeo, porque dejaron los ligamentos encima. ¿Ya? ¿Cuál es la función del piso pélvico? ¿Qué función tiene el piso pélvico? Así como a grandes. Fijación del útero. ¿Mm? Fijación del Sí, útero. fija el útero, y lo otro, como lo principal en el fondo, es como es un piso, sostén y protección, ¿cierto?, de todo lo que son los órganos pélvicos, y también tiene función en la contención de la orina, tiene otras funciones fisiológicas. Ya, y ¿qué más? De músculo, entonces esos serían los músculos. Ya, el último que está acá, que es el que cierra, o que en el fondo casi cierra el agujero obturatriz, se llama obturador interno, ¿ya? Que es el mismo que sale por ahí, si lo ven ahí, que no está pinchado ahí, pero es el mismo, obturador interno, obturador interno. Sí, ese sería obturador interno. Ya, y los ligamentos, aquí solamente tenemos los dos que son como los más importantes, que es uno que va desde el sacro hasta la tuberosidad isquiática. No sé cómo se llama este. Sacroiliaco. Sacro hasta la tuberosidad isquiática. Ligamento sacro tuberoso. Ya que sería ese pinchado con... Y uno que está un poquito más abajo, más chiquitito, que va desde el sacro de nuevo hasta la espina isquiática, se llama ligamento sacro espinoso. Y aquí el que va más abajo, o más profundo. ¿Ya? Y aquí si vemos acá donde sale el agujero, este músculo no está pinchado porque es un músculo de miembro inferior, ya que se llama piramidal o piriforme. Lo vamos a ver mucho mejor en miembro inferior. ¿Ya? Y este nervio que está aquí es un gran nervio que va a inervar todo lo que es la zona posterior del muslo, de la extremidad inferior, y que es típico de dolor así como que la gente cojea. ¿Cómo se llama? No creo que sea el ciático, ¿no? Sí, ¿Es la ciática? Ya, que la gente como que le duele el ciático, ya, este es el nervio isquiático o ciático, es lo mismo. ¿Ya? Y después se va a ir a inervar y se va a ir transformando en varios nervios, pero va directamente hacia la extremidad inferior. ¿Ya? Y ese nervio chiquitito que está ahí es más importante para esta zona del pelvis y periné porque se llama nervio pudendo y es el que inerva toda la zona del piso pélvico, del periné, ya que aquí estas ya son sus ramas, se llaman ramas perineales. Ya, pero el que importa es el que está acá, que se llama nervio pudendo. Ya, y eso sería con pelvis. Acá este ligamento que no está pinchado, ¿cómo se llama? Muy fácil. ¿Cómo se llama este ligamento ahí? Lo vimos igual en el práctico pasado. Me formaba el oblicuo externo. ¿Se acuerdan? Ligamento inguinal. Ligamento inguinal y eso. Y la membrana obturatriz también podría ser. Ahí en celeste. ¿Alguna duda con esto, con todos estos pinches? ¿Cuáles son las arterias y las venas? ¿Esta? ¿Sí? Esta de acá viene la aorta, Ya. y abdominal, y después se transforma en ilíaca. Ilíaca externa, ilíaca interna. Y esta que sale por ahí por el agujero es la arteria obturatriz. Ya, porque como sale del agujero obturador, arteria obturatriz. Pero no creo que lo pregunte. Eso, sería la arteria. Nervios, arteria, ligamentos y músculos. ¿Es un ligamento con el útero con el ovario? ¿Cómo se llama? ¿Útero o ovario? ¿Alguna duda? Útero, ovario.